Hola, soy José Ramia Guzmán y vengo a hablarles de la música en el Renacimiento y el Barroco. He hecho un resumen para conocer sus características y diferenciar la música de un periodo y el otro. Como vengo de la pintura, cuando me hablan del Renacimiento de inmediato pienso en Leonardo da Vinci, el Vaticano, Italia, la Capilla Sixtina, muchas estatuas de cuerpos desnudos y hombres con medias por encima de las rodillas. Lo segundo que pienso del Renacimiento, ya con más detenimiento, es que se dio en toda Europa, que en él surge el humanismo y que suelo asociar su música con pinturas de personas tocando instrumentos cordófonos en ambientes burgueses o bohemios. Sumados entre ambos periodos, hay más de 400 años, siglos donde ocurrieron cambios trascendentales que se pueden distinguir en todas las artes, incluida la música. De esto se trata esta presentación, de destacar las características de estos dos movimientos y aprender a distinguir una pieza musical renacentista de una barroca. Durante el Renacimiento, un periodo que comenzó en el siglo XIII hasta el siglo XVI, la Iglesia Católica siguió siendo la institución más poderosa de Europa. Todas las monarquías europeas estaban asociadas a ella. Este es un dato y contexto determinantes para entender por qué la mayoría del arte del Renacimiento siguió girando en torno a temas religiosos, lo cual también es importante para ubicarse en la época y comprender mejor el frescor que supuso la entrada del Barroco, que es el periodo posterior al Renacimiento. Hacía siglos que la Iglesia Católica había absorbido a los artistas académicos de mayor refinamiento gráfico y musical. Así que la música era un lujo cuya factura o terminación reflejaba su calidad como producto, siendo los ambientes oligárquicos de la Iglesia y la monarquía quienes tenían acceso a este tipo de arte, del que ya valoraban, más que en periodos anteriores, a los estilos particulares de los artistas, que habían ganado individualismo y prestigio en la sociedad y las instancias de poder. Es decir, los temas no variaban, pero la personalidad artística sí. Entonces, el estilo o sello distintivo del artista se convirtió en un condimento de mucha demanda, porque era lo que permitía cautivar al espectador si una obra perdía efectividad. Cuando pienso en este tema, la efectividad de una obra artística o musical, recuerdo escenas de películas y comedias medievales como El bufón de la corte, de 1955, donde hay escenas en que se ven a distintos artistas, músicos o, como el protagonista, un bufón, tratar de entretener a un rey en su corte sin éxito. Un rey que, aburrido y cansado de lo mismo, les manda a sacar o a sustituir por alguien o algo que finalmente le llame su atención. Cuando un artista deja de entretener a una figura de poder como esa, o a una comunidad, es un ejemplo de cómo una obra pierde efectividad. Se trata de tiempos en que la educación no estaba democratizada. Había muchísimo más analfabetismo que en siglos anteriores. Por eso las artes, sobre todo la pintura y la música, representaban lo que a finales del siglo XX se denominó como medios de comunicación masiva. Es decir, la música y la pintura fungieron como la radio y la televisión de la época, medios con los que la Iglesia y las monarquías siguieron difundiendo sus políticas, productos y creencias mediante obras que cautivaran a los distintos públicos y reflejaran su poderío. Sin embargo, así como reza el refrán, no solo del pan vive el hombre, en el Renacimiento se afincó la idea de que los seres humanos necesitaban más que comida, poder y riqueza material. También necesitaban entretenerse y elevarse, preferiblemente al mismo tiempo. Esta es una idea muy renacentista y la música se convirtió en uno de los principales alimentos espirituales, pero no la más popular, no como en la actualidad. Hoy en día los músicos gozan de más alcance, fama, demanda que los pintores, por ejemplo. Según mi interpretación de la historia de la música de estos dos periodos, esto empezó en el Barroco, que es cuando nacen, en mi opinión, lo que hoy llamamos superestrellas de la música. En el Barroco, periodo que tomó del siglo XVI al XVIII aproximadamente, aunque la Iglesia Católica mantuvo su dominio, las artes ampliaron su repertorio temático.
Esta semana he escuchado distintas piezas musicales renacentistas y barrocas en YouTube. Para mi sorpresa, vi que conozco varios nombres del barroco, como Vivaldi, Handel, Purcell y Bach. Ellos fueron las primeras superestrellas de la música. De estos músicos, no todos fueron monjes comedidos que componían derivados del canto gregoriano en una iglesia o convento, sino que hicieron obras musicales muchísimo más movidas que las del Renacimiento. De este ejercicio tan sencillo como poner música de ambos periodos y compararlas, he notado que al igual que en la pintura, la música barroca es más exuberante que la renacentista, mientras que la música renacentista es más austera debido al comedimiento religioso dominante de esa época. Por eso imagino el enorme boom que representó el barroco cuando pasó de la racionalidad religiosa a la espectacular pomposidad de obras inspiradas en temas distintos a los religiosos, en un momento en el que probablemente la monarquía y la oligarquía, cansadas artísticamente de los temas y formas musicales religiosas, deseaban pasar a otro plano formal y temático, como pasó con la ópera, el género que para mí mejor ejemplifica las diferencias del barroco con el Renacimiento y demás periodos anteriores. En el barroco, el amor y el desamor, las lealtades y las traiciones se convirtieron en temas representados con mucho drama y teatralidad, lo cual caló en un público más amplio, porque las óperas conjugan muchos elementos, no solo musicales, también la moda, la arquitectura, la pintura, la danza, el teatro. Los cantos gregorianos y sus derivados renacentistas, por ejemplo, no se bailan, pero el ballet cortesano y la ópera ballet, que nacieron en el barroco, sí se bailan. La ópera demuestra esta exuberancia. El barroco nada tiene que ver con la frase del minimalismo del siglo XX de menos es más, sino de lo contrario. Lo considero un periodo maximalista donde más es definitivamente más. Por eso, luego de haber estudiado el Renacimiento y el Barroco, si me preguntan cuál de los dos periodos es mejor o más importante, yo pongo el ejemplo de un cover y su canción original. Un cover puede tener muchísimo más popularidad y admiradores que el original. Sin embargo, sin la canción original nunca hubiese existido el cover. Asimismo, entiendo yo al Barroco y al Renacimiento. Ambos son de igual importancia, porque no hubiese habido uno sin el otro.